El ego no grita cuando está en peligro. No se levanta de forma dramática ni anuncia su presencia con claridad. Hace algo mucho más sofisticado. Se esconde, se adapta, se disfraza, y en ese disfraz continúa operando sin que te des cuenta. Ram Dass hablaba de esto como uno de los mecanismos más silenciosos y peligrosos del ego, su capacidad de sobrevivir incluso dentro del proceso espiritual. Porque cuando el ego se siente amenazado, no siempre lucha, muchas veces evoluciona. Se vuelve más sutil, más refinado, más difícil de detectar, y ahí es donde la mayoría de las personas se pierde, creyendo que ha trascendido algo, cuando en realidad solo ha cambiado la forma en que ese algo se expresa. Tal vez has sentido esto sin poder nombrarlo. Un momento en el que pensaste que estabas avanzando, creciendo, despertando. Pero algo dentro de ti seguía reaccionando de la misma forma de siempre, solo que ahora con un lenguaje diferente, con una narrativa más consciente, con una apariencia más tranquila. Si eso te resuena, puedes reconocerlo sin juicio, incluso dejando un comentario con la palabra observando, no para demostrar nada, sino como un acto de honestidad contigo mismo. Porque este es el punto clave. El ego no desaparece fácilmente, se reorganiza, y cuando se siente amenazado, activa un mecanismo muy específico, la identificación disfrazada. Empieza a apropiarse de todo lo que encuentra, incluso del despertar, incluso de la espiritualidad, incluso de la idea de no tener ego. Y eso crea una ilusión muy poderosa. Crees que estás más consciente, pero en realidad estás identificado con una nueva versión de ti mismo, una versión más espiritual, más tranquila, más evolucionada, pero sigue siendo una versión, sigue siendo una construcción, y mientras haya identificación, el ego sigue ahí. Ram Dass lo explicaba con una claridad que incomodaba. Puedes pasar años meditando, estudiando, creciendo, y aún así estar completamente atrapado en una identidad más sofisticada. Porque el ego no tiene problema en cambiar de forma. Su único objetivo es mantenerse, y lo hace de maneras que no siempre son evidentes. Una de esas maneras es el juicio silencioso. Empiezas a observar a otros y sin darte cuenta, surge una sensación de superioridad, no necesariamente expresada en palabras, sino en una energía interna. Ellos no entienden, ellos aún están dormidos, yo ya pasé por eso. Y aunque parezca una simple observación, es el ego reafirmándose, no como arrogancia evidente, sino como una comparación sutil que te mantiene separado. Y esa separación es el terreno donde el ego se fortalece, porque el ego necesita diferencia, necesita identidad, necesita una historia que sostener. Y cuando esa historia se vuelve espiritual, se vuelve aún más difícil de cuestionar, porque ahora está envuelta en conceptos elevados, en ideas profundas, en prácticas que parecen auténticas. Pero la pregunta real no es qué estás haciendo, es desde dónde lo estás haciendo. ¿Estás buscando realmente la verdad o estás buscando convertirte en alguien que sabe la verdad? Esa diferencia es mínima en apariencia, pero enorme en profundidad, y aquí es donde aparece otro mecanismo silencioso, la resistencia disfrazada de paz. El ego puede hacerte creer que estás en calma, cuando en realidad estás evitando sentir, evitando confrontar, evitando mirar lo que aún duele. Te refugias en el silencio, pero no como presencia, sino como escape. Te dices que todo está bien, pero no porque lo hayas integrado, sino porque no quieres entrar en lo que incomoda. Y ese tipo de paz no es real. Es una anestesia emocional, y el ego la usa para protegerse, porque sabe que si realmente miras hacia adentro sin filtros, muchas de sus estructuras comienzan a desmoronarse. Y eso es exactamente lo que intenta evitar. Por eso, cuando el ego se siente amenazado, no solo se disfraza, también desvía. Te lleva hacia conceptos, hacia teorías, hacia explicaciones que te mantienen en la mente, porque mientras estés pensando sobre el proceso, no estás dentro de él, y eso le da tiempo. Tiempo para reorganizarse, para adaptarse,
para seguir existiendo sin ser visto completamente. Ram Dass insistía en algo que puede parecer simple, pero que es profundamente radical. La verdadera transformación no ocurre en el nivel del pensamiento, ocurre en el nivel de la experiencia directa. No en lo que entiendes, sino en lo que realmente ves dentro de ti sin escapar. Y eso requiere una honestidad brutal, una disposición a reconocer incluso lo que no quieres ver. Porque el ego no teme a la espiritualidad, teme a la observación consciente sin identificación. Ese es su punto débil. Cuando puedes observar sin tomar partido, sin justificar, sin rechazar, algo cambia, porque el ego pierde su alimento principal, la identificación. Y sin identificación, no puede sostenerse de la misma forma. Pero ese estado no se alcanza con esfuerzo. No es algo que puedas forzar. Es algo que emerge cuando dejas de intentar ser alguien, incluso alguien más consciente. Y ahí es donde comienza el verdadero trabajo interno. No el que se ve, no el que se muestra, sino el que ocurre en silencio, en la intimidad de tu propia percepción, donde empiezas a notar cada pequeño movimiento interno, cada reacción, cada pensamiento, cada emoción, no para cambiarla inmediatamente, sino para verla tal como es. Y en ese ver hay una transformación natural, no porque estés haciendo algo, sino porque estás dejando de interferir con lo que es. Y eso, aunque parezca simple, es profundamente incómodo para el ego, porque no puede controlar ese espacio, no puede definirse dentro de él, no puede apropiarse de él fácilmente, y por eso intenta volver de formas cada vez más sutiles. Puede aparecer como duda, como necesidad de entender más, como impulso de buscar otra técnica, otro método, otra respuesta. Pero si observas con atención, verás que ese impulso no viene de la conciencia, viene del miedo a quedarse sin referencia. Y ese miedo es natural, porque el ego ha sido tu sistema de identidad durante años, ha organizado tu forma de ver el mundo, de relacionarte, de interpretarte a ti mismo. Y cuando empieza a perder fuerza, hay una sensación de vacío, no porque algo esté mal, sino porque algo está cambiando profundamente. Y ese vacío es precisamente el espacio donde la conciencia puede expandirse. Pero solo si no lo llenas rápidamente, solo si te permites permanecer ahí, incluso cuando no es cómodo. Y si has llegado hasta este punto, es porque algo dentro de ti ya está viendo más allá de las formas superficiales. Así que quédate hasta el final, porque lo que viene no es una respuesta, es una invitación a mirar más profundo de lo que normalmente te permites. Porque el ego puede adaptarse a casi todo, excepto a una presencia que no necesita convertirse en nada para ser completa. Y cuando te permites permanecer en ese espacio sin llenarlo inmediatamente, comienzas a notar algo que antes pasaba completamente desapercibido. El ego no solo reacciona ante amenazas externas, también reacciona cuando siente que está perdiendo protagonismo interno. Es como si, al no recibir atención constante, intentara recuperarla de cualquier forma posible, incluso generando conflictos donde no los hay, creando narrativas mentales que te sacan del presente o haciéndote creer que aún falta algo para estar completo. Ese es otro de sus mecanismos silenciosos, la insatisfacción constante disfrazada de búsqueda. Siempre hay un siguiente nivel, una siguiente comprensión, una siguiente versión de ti que alcanzar, y aunque eso puede parecer crecimiento, muchas veces es solo una forma del ego de mantenerse activo, de evitar que descanses en el momento presente. Ram Dass lo decía con una claridad casi incómoda. El ego ama el proceso de convertirse en alguien, pero la conciencia no necesita convertirse en nada. Y cuando escuchas eso profundamente, algo dentro de ti se detiene por un instante. Porque toda tu estructura ha sido construida alrededor de avanzar, mejorar, evolucionar, lograr, y de repente aparece esta posibilidad completamente diferente. ¿Y si no hay nada que alcanzar? ¿Y si lo que estás buscando no está en el siguiente paso, sino en este mismo instante? Si esta idea te genera una pequeña pausa interna, incluso puedes escribir aquí y ahora en los comentarios:
no como una frase bonita, sino como un ancla, como un recordatorio de que este momento es suficiente para observar lo que está ocurriendo dentro de ti. Porque cuando el ego siente que esa comprensión comienza a asentarse, activa otro mecanismo aún más sutil, la duda existencial. Empieza a cuestionar todo, no desde una búsqueda genuina, sino desde una necesidad de recuperar control. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si esto no sirve? ¿Y si debería estar haciendo otra cosa? Y aunque algunas de esas preguntas pueden parecer válidas, muchas veces surgen en momentos muy específicos, justo cuando estás empezando a soltar, justo cuando estás dejando de identificarte, justo cuando estás entrando en un espacio más profundo de presencia. Es ahí donde el ego intenta reintroducirse, no con fuerza, sino con incertidumbre, porque la incertidumbre te devuelve a la mente, y la mente es el territorio donde el ego se mueve con más facilidad. Pero si en lugar de responder automáticamente a esa duda, te detienes y la observas, algo cambia. Empiezas a ver que no eres la duda, que la duda aparece en ti, pero no te define. Y ese pequeño cambio de perspectiva es enorme, porque rompe el patrón automático de identificación. Ya no reaccionas de inmediato, ya no te pierdes en cada pensamiento. Hay un espacio, y en ese espacio hay libertad. Una libertad silenciosa, sin espectáculo, sin necesidad de validación externa, pero profundamente real. Y cuanto más te familiarizas con ese espacio, más evidente se vuelve que el ego no es un enemigo que deba ser destruido, sino un mecanismo que debe ser visto. Porque en el momento en que es visto con claridad, pierde gran parte de su poder. No porque desaparezca por completo, sino porque deja de operar desde la inconsciencia. Y eso cambia todo. Ya no necesitas luchar contra cada pensamiento, contra cada emoción, contra cada reacción. Simplemente observas. Y en esa observación, muchas cosas se disuelven por sí solas. No porque las hayas forzado, sino porque ya no están siendo alimentadas por la identificación constante. Ram Dass hablaba de esto como un proceso de desidentificación progresiva. No es algo que ocurre de una vez, es algo que se profundiza con el tiempo. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, cada vez que eliges permanecer en lugar de huir, cada vez que eliges sentir en lugar de evitar, estás debilitando suavemente las estructuras del ego, y ese debilitamiento no es violento, no es dramático, es silencioso. Tan silencioso que muchas veces ni siquiera lo notas en el momento, pero con el tiempo, miras hacia atrás y te das cuenta de que ya no eres la misma persona que reaccionaba de la misma forma ante todo. Hay más espacio, más claridad, más presencia, y desde ese lugar la vida comienza a sentirse diferente. No necesariamente más fácil, pero sí más real, más directa, más auténtica. Ya no estás filtrando cada experiencia a través de una identidad rígida, estás viviendo con más apertura, con más flexibilidad, con más honestidad interna. Y eso se refleja en todo, en la forma en que hablas, en la forma en que escuchas, en la forma en que te relacionas. Porque cuando el ego deja de estar en el centro de todo, algo más toma su lugar, la conciencia. Y la conciencia no necesita imponerse, no necesita defenderse, no necesita validarse constantemente. Simplemente es. Y desde ese ser, todo se vuelve más simple. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no estás en guerra constante con ellos. Hay una aceptación más profunda, una capacidad de estar presente incluso en lo incómodo, incluso en lo incierto. Y eso, aunque parezca pequeño, es una transformación enorme, porque significa que ya no dependes de condiciones externas para estar en paz. Tu paz no viene de que todo esté perfecto, viene de tu relación con lo que es, y esa relación cambia completamente cuando el ego deja de controlar cada interpretación. Y aquí es donde se revela algo fundamental. El ego no puede sostenerse en un estado de presencia continua. Puede aparecer, puede intentar tomar protagonismo, pero no puede permanecer cuando hay observación clara. Por eso el trabajo no es eliminar el ego, es permanecer consciente, una y otra vez.
volver al presente, volver a la observación, volver a ese espacio donde no necesitas ser nadie en particular. Y si este punto resuena contigo, incluso puedes compartir este contenido con alguien que sientes que está pasando por un proceso similar. No para convencerlo de nada, sino porque a veces una sola reflexión en el momento correcto puede abrir una puerta interna que ya estaba lista para ser vista. Porque al final, todo este proceso no se trata de convertirte en una versión mejorada de ti mismo, se trata de ver claramente lo que no eres. Y en ese ver, lo que realmente eres comienza a revelarse, sin esfuerzo, sin construcción, sin necesidad de convertirse en nada más. Y es ahí, en ese reconocimiento silencioso, donde el ego ya no tiene el mismo lugar de antes, y la conciencia, sin hacer ruido, empieza a guiar todo desde un lugar mucho más profundo. Y cuando esa guía comienza a sentirse de forma más clara, hay un momento muy específico que muchas almas sensibles reconocen. Ya no reaccionas con la misma intensidad ante las cosas que antes te desestabilizaban, pero tampoco te sientes completamente identificado con una nueva versión de ti. Es como si estuvieras en un punto intermedio, un espacio donde ya no eres quien eras, pero aún no te defines por nada nuevo, y ese espacio puede parecer extraño, incluso incómodo, porque la mente no sabe cómo etiquetarlo, no sabe cómo controlarlo, no sabe cómo convertirlo en una historia coherente. Y ahí es exactamente donde el ego pierde terreno, porque sin historia, sin narrativa fija, sin identidad sólida, no tiene dónde sostenerse, y por eso intenta una última estrategia silenciosa: hacerte creer que necesitas definir lo que estás viviendo, que necesitas entenderlo completamente, ponerle un nombre, estructurarlo, explicarlo, compartirlo de una forma que lo haga comprensible para los demás. Pero en ese intento de definir, muchas veces vuelves a crear una identidad, vuelves a construir una versión de ti basada en esa experiencia. Y sin darte cuenta, el ego vuelve a ocupar el centro, solo que ahora con un nuevo lenguaje, con una nueva apariencia, con una nueva historia que contar. Y aquí es donde la conciencia más profunda te invita a algo radical. No conviertas tu proceso en una identidad, no hagas de tu despertar una etiqueta, no transformes tu experiencia en una imagen que necesitas sostener, porque en el momento en que lo haces, dejas de vivirlo directamente y comienzas a representarlo. Y hay una diferencia enorme entre vivir algo y representarlo, entre experimentar y explicar, entre ser y parecer. Y si puedes notar eso mientras ocurre, aunque sea por un instante, algo se libera, porque ya no necesitas sostener nada, ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas encajar en ninguna definición. Puedes simplemente estar en ese espacio sin nombre, sin forma fija, sin necesidad de validación. Y ahí, en ese lugar donde no hay esfuerzo por ser alguien, surge una cualidad muy particular: la ligereza. Una ligereza que no viene de que todo esté resuelto, sino de que ya no estás cargando la necesidad de resolverlo todo. Ya no estás intentando controlar cada aspecto de tu experiencia. Ya no estás forzando un resultado, y eso crea una apertura completamente diferente. Una forma de moverte por la vida donde hay más fluidez, más naturalidad, más autenticidad. Y, curiosamente, es en ese estado donde las cosas comienzan a alinearse de una forma que antes parecía imposible, no porque estés manipulando la realidad, sino porque ya no estás resistiéndola constantemente, y esa ausencia de resistencia permite que la vida fluya con menos fricción, con menos conflicto interno, con menos tensión, y eso no significa que todo se vuelva perfecto. Significa que tu relación con lo imperfecto cambia profundamente. Ya no lo ves como un problema que debe ser eliminado, sino como parte de un proceso que puede ser observado, sentido, integrado, y en esa integración hay una madurez silenciosa que no necesita ser anunciada, que no necesita ser mostrada, que simplemente se refleja en la forma en que estás presente, en la forma en que escuchas, en la forma en que respondes, en la forma en que eliges tus acciones,
Y es ahí donde el ego realmente pierde su dominio, no porque haya sido destruido, sino porque ya no es el centro desde el cual operas, ya no es la voz principal que dirige cada movimiento. Ahora hay algo más profundo guiando, algo más estable, más amplio, más silencioso, y ese algo no necesita imponerse, no necesita convencer, no necesita competir, simplemente está, y desde ese estar, todo se reorganiza de una forma más coherente, más alineada con lo que realmente eres, más allá de cualquier identidad, más allá de cualquier historia, más allá de cualquier concepto. Y si en este punto sientes que algo dentro de ti se aquieta, aunque sea levemente, quédate unos segundos más con esa sensación. No la analices, no intentes entenderla, solo permanece ahí, porque ese pequeño instante de presencia es más valioso que cualquier explicación, es más real que cualquier teoría, es más transformador que cualquier esfuerzo por cambiar. Y es justamente en ese tipo de momentos donde ocurre lo más importante. Te reconoces sin necesidad de pensar quién eres. Te percibes sin necesidad de definirte. Te experimentas sin necesidad de construir una imagen. Y ese reconocimiento, aunque sutil, marca un antes y un después, porque a partir de ahí, incluso cuando el ego vuelva a aparecer, incluso cuando surjan pensamientos, emociones, reacciones, habrá una parte de ti que ya sabe, que ya vio, que ya experimentó algo más profundo. Y esa parte no se pierde. Puede quedar en segundo plano por momentos, pero no desaparece, porque ya fue reconocida, ya fue sentida, ya fue vivida, y eso cambia completamente el juego, porque ahora no estás buscando algo que no conoces, estás recordando algo que ya experimentaste, y ese recordar no depende de condiciones externas, no depende de logros, no depende de validación, depende únicamente de tu capacidad de volver al presente, de observar sin identificarte, de permitir sin resistir. Y cuanto más haces eso, más natural se vuelve, más integrado se vuelve, más estable se vuelve, hasta que un día, sin darte cuenta exactamente cuándo, esa forma de estar deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en tu forma natural de vivir. Y es ahí donde el ego ya no necesita ser combatido, porque simplemente dejó de ser el centro de tu experiencia, y en su lugar hay algo mucho más amplio, mucho más silencioso, mucho más real, que no necesita defenderse, no necesita esconderse, no necesita sobrevivir, porque siempre estuvo ahí esperando a ser reconocido. Y cuando ese reconocimiento deja de ser algo puntual y comienza a integrarse en tu día a día, aparece una comprensión que no viene de la mente, sino de la experiencia directa. No necesitas eliminar al ego para vivir en paz. Necesitas dejar de creer que eres él. Y esa diferencia, aunque parece simple, transforma completamente la forma en que te relacionas contigo mismo. Porque ya no entras en guerra interna cada vez que aparece un pensamiento, una emoción o una reacción automática. Ya no intentas corregirte constantemente, ya no te juzgas por sentir lo que sientes, sino que empiezas a observar todo eso como parte de un movimiento que ocurre en ti, pero que no te define completamente, y esa observación, cuando es real, no intelectual, genera una distancia saludable, una especie de espacio interno donde puedes ver sin ser arrastrado, donde puedes sentir sin perderte, donde puedes estar presente sin necesidad de controlar cada detalle de la experiencia. Y es en ese espacio donde algo muy profundo se estabiliza, algo que no depende de circunstancias externas, que no cambia con cada emoción, que no se ve afectado por cada pensamiento, una presencia que siempre estuvo ahí, pero que ahora se vuelve más evidente, más accesible, más real. Y desde ahí incluso el ego cambia su función, deja de ser un centro dominante y se convierte en una herramienta, algo que puedes usar cuando es necesario, pero que ya no dirige tu vida, ya no define quién eres, ya no controla cada decisión, y eso trae una libertad que no es ruidosa, no es exagerada, no es algo que necesites mostrar. Es una libertad silenciosa, interna, que se siente en la forma en que respiras,
en la forma en que te mueves, en la forma en que respondes a la vida, y desde ese lugar, incluso los desafíos adquieren otro significado. Ya no son amenazas constantes, ya no son problemas que debes evitar a toda costa, sino oportunidades de ver con mayor claridad, de observar cómo aún aparecen ciertos patrones, ciertas reacciones, ciertas identificaciones, pero ahora con la capacidad de no quedar atrapado en ellas de la misma forma, y eso no significa que nunca más te identifiques. Significa que cada vez te das cuenta más rápido, cada vez vuelves más fácil, cada vez permaneces más tiempo en ese espacio de presencia. Y ese proceso no es lineal. Hay días de más claridad, hay días de más confusión, hay momentos en que todo parece muy evidente y otros en los que la mente vuelve a tomar fuerza. Pero incluso en esos momentos, algo ya cambió, porque hay una parte de ti que observa todo eso, que reconoce el movimiento, que no se pierde completamente como antes, y esa parte es la clave de todo este proceso. No es algo que debas construir, es algo que debes reconocer una y otra vez, en lo cotidiano, en lo simple, en lo que está ocurriendo ahora mismo. Y si puedes notar eso mientras escuchas estas palabras, si puedes sentir por un instante tu propia presencia sin necesidad de pensar en ella, entonces ya estás tocando ese lugar, no como una idea, sino como una experiencia directa. Y ese pequeño instante, aunque parezca insignificante, es más poderoso que cualquier concepto, porque es real, porque es inmediato, porque no depende de nada externo. Y cuanto más valor le das a esos momentos, cuanto más los reconoces, más comienzan a aparecer, no como algo forzado, sino como algo natural, como una forma de estar que se vuelve cada vez más familiar, más accesible, más estable. Y en ese proceso, el miedo que antes aparecía cuando el ego se sentía amenazado, comienza a perder fuerza, porque ya no hay una identidad rígida que deba ser protegida constantemente. Ya no hay una imagen que sostener a toda costa. Ya no hay una historia que defender. Hay una apertura, una flexibilidad, una capacidad de adaptarte sin perderte. Y eso no es debilidad. Es una forma de fortaleza mucho más profunda, una fortaleza que no viene de resistir, sino de permitir, que no viene de controlar, sino de confiar, que no viene de imponer, sino de estar presente con lo que es. Y esa forma de estar transforma completamente tu experiencia de vida, porque ya no estás reaccionando desde el miedo, desde la necesidad de protegerte, desde la urgencia de mantener una identidad. Estás respondiendo desde un lugar más amplio, más consciente, más alineado con algo que no necesita defenderse para existir, y es ahí donde el mecanismo de defensa del ego pierde su función principal. Porque ya no hay nada que defender de la misma forma, ya no hay una estructura rígida que mantener. Y sin esa estructura, el ego no desaparece, pero deja de ser central, deja de ser dominante, deja de ser el filtro a través del cual interpretas todo, y en su lugar surge una forma de ver más directa, más clara, más honesta, donde puedes reconocer lo que ocurre sin distorsionarlo tanto, sin cargarlo con historias innecesarias, sin amplificarlo con miedo o expectativa, simplemente viéndolo como es, y esa claridad, aunque no siempre sea cómoda, es profundamente liberadora, porque te permite vivir con más verdad, con más autenticidad, con más coherencia interna, y desde ahí, incluso las relaciones cambian, porque ya no te relacionas desde la necesidad de validación constante, desde el miedo al rechazo, desde la construcción de una imagen, sino desde un lugar más real, más presente, más abierto, y eso genera conexiones más profundas, más honestas, más alineadas, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás jugando el mismo juego de antes, ya no estás intentando ser alguien para los demás. Estás siendo, y eso se siente, eso se percibe, eso impacta todo a tu alrededor de una forma que no necesita explicación. Y si algo de esto resonó contigo, no lo tomes como una verdad que debes aceptar, tómalo como una invitación a observar por ti mismo, a mirar dentro de tu propia experiencia,
a notar cómo opera tu mente, cómo se mueve tu ego, cómo aparece la identificación y también cómo es posible, aunque sea por un instante, salir de ese patrón y simplemente estar, porque en ese estar sin esfuerzo, sin intención de convertirte en nada, es donde se revela lo más esencial, lo que no cambia, lo que no depende de nada externo, lo que no necesita ser protegido, y lo que, silenciosamente, siempre ha sido quien realmente eres.